Seguramente te has dado cuenta que cuando hay relámpagos pasa algo de tiempo antes de escucharlo o has visto por la carretera algún límite de velocidad. Puedes anticipar qué vehículo recorre más distancias e incluso planificar un viaje largo que cuente con varias escalas. En esta serie de videos hablaremos de las cantidades físicas que son relevantes en la descripción de todos estos fenómenos y el por qué nos sirven cuando nos adentramos en la física. Mi nombre es Fabricio y esto es FabroFis. Hola amigos, como comentamos previamente, lo que haremos será hablar de las cantidades relevantes en la descripción del movimiento de los cuerpos, cantidades que son conocidas como cantidades cinemáticas. La cinemática es una rama de la mecánica clásica que se encarga de describir y predecir el movimiento de los cuerpos para, por supuesto, tomar ciertas consideraciones o normativas al momento de construir algo. Y las cantidades relevantes en cinemática son posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Antes de definir estas cantidades, hablemos de los observadores. En física siempre es necesario saber quién está observando el fenómeno a estudiar, ya que es este quien plasma sus mediciones en las cantidades útiles en la descripción del fenómeno. Para la cinemática, lo que usará él son instrumentos de medida de longitud, una regla por ejemplo, y cronómetros para medir intervalos de tiempo. Este medirá la distancia del cuerpo a estudiar en cada tiempo de acuerdo a su cronómetro y posteriormente, para procesar sus datos, usará un sistema coordenado que es un sistema de ejes cartesianos que permitirá, en principio, la simplificación de sus variables con el fin de estudiarlas con las herramientas matemáticas correspondientes. El primer vector importante que aparece acá es el vector que se asocia al lugar en el que está el objeto en cada tiempo y es conocido como vector posición, el que vamos a denotar por el vector x que va a depender del tiempo. A modo de ejemplo, aquí tenemos el movimiento de un cuerpo visto desde el mismo observador, pero fijando sistemas coordenados distintos. Si bien la física es la misma en ambas descripciones, por ejemplo vemos que en ambos casos se mueve en línea recta, hay un sistema coordenado en donde es más fácil de estudiar este movimiento que en el otro, esto porque en uno de los casos se mueve únicamente en uno de los ejes, mientras que en el otro se mueve en ambos ejes. Otra cantidad que aparece a raíz de esto es la que conocemos como trayectoria, que es el conjunto de puntos generados por la posición en todos los tiempos. Por ejemplo, para el caso anterior, las trayectorias vistas en ambos casos es rectilínea. Aquí un comentario. La trayectoria es la relación matemática que hay entre las distintas componentes de los vectores de posición, y aquí no tenemos relación con el tiempo, sino que únicamente hay una relación geométrica entre las componentes que describen a la posición del cuerpo. Aquí tenemos tres casos, por ejemplo, tenemos una trayectoria rectilínea, una trayectoria circular y una trayectoria parabólica. En la medida que el tiempo transcurre, la posición del cuerpo cambia, y la cantidad importante que emerge de estos cambios de posición es el llamado desplazamiento, y es definido por el cambio de posición en el intervalo de tiempo del cuerpo de estudio, en donde en este caso t sub 0 es el tiempo de referencia en el que, entre comillas, comienza el movimiento, y t es el tiempo de, entre comillas, término que estudiamos. ¿Por qué es importante este vector? La respuesta es que la posición para observadores distintos puede ser distinta, mientras que los desplazamientos para observadores inerciales, o sea, que se mueven a velocidad constante, están relacionados. Aquí también debemos comentar que existe otro concepto asociado que llamaremos distancia media y corresponde a la magnitud del vector desplazamiento. Hay otra cantidad importante que es el intervalo de tiempo, y esto es porque cuando son medidas por dos observadores inerciales, al menos en este contexto de bajas energías, siempre van a medir el mismo intervalo de tiempo. Esto quiere decir que si tienen dos eventos medidos por estos dos observadores y miden el intervalo de tiempo que hay entre estos dos eventos, ambos observadores van a estar de acuerdo y van a medir exactamente el mismo valor del intervalo de tiempo. Y esto adquiere importancia porque nos va a permitir construir nuevas cantidades que van a estar conectadas para distintos observadores inerciales. Ya teniendo estas consideraciones y teniendo presente que el desplazamiento medido por dos observadores está relacionado y que el intervalo de tiempo es igual, entonces esto nos va a permitir construir nuevas cantidades físicas, como por ejemplo podría ser este vector que está acá, que lo definimos como velocidad media. Este vector representa la razón o la tasa de cambio entre el desplazamiento delta x y el intervalo de tiempo empleado delta t, y la unidad medida de esta cantidad en el sistema internacional son los metros por segundo. Aquí como primer ejemplo tenemos la posición de un cuerpo según un observador para tres tiempos distintos, está dado por 3i más 4j, a los 5 segundos menos i más 2j, y a los 6 segundos menos 3i menos j, todo eso medido en metros. Calcular primero el desplazamiento y velocidad media entre los tiempos 3 y 6 segundos,
luego entre 3 y 5 segundos y luego entre 5 y 6 segundos. Comencemos para el primer caso, en donde lo que queremos calcular primero es el desplazamiento. El desplazamiento está definido como el cambio en la posición, o la posición, si ustedes quieren, posición final, que sería en este caso a los 6 segundos, menos la posición inicial, que va a ser a los 3 segundos. Si nosotros reemplazamos, tendríamos que a los 6 segundos, esto es menos 3i menos j, menos la posición a los 3 segundos, que sería 3i más 4j. Si nosotros calculamos esto, nos daría menos 3i menos j, menos 3i menos 4j, y esto en total nos daría menos 6i menos 5j, y esto medido en metros. Y luego, entonces, nos piden calcular la velocidad media, y la velocidad media no nos olvidemos que la vamos a definir como el cambio en la posición o el desplazamiento por sobre el intervalo de tiempo, que en este caso sería el desplazamiento que acabamos de calcular, menos 6i menos 5j por sobre el intervalo de tiempo, que iríamos desde 3 a 6 segundos. Bueno, vamos a poner tiempo final 6 segundos menos tiempo inicial, que serían 3 segundos, y esto nos da menos 6i menos 5j sobre 3, y esto por lo tanto va a estar medido en metros por segundo. El segundo caso sería entonces nuevamente desplazamiento, que sería la posición final, o sea, la posición a los 5 segundos menos la posición en el tiempo inicial, que sería a los 3 segundos. Y por lo tanto, si reemplazamos, tendríamos que esto es menos i más 2j, esto para la posición a los 5 segundos, menos la posición a los 3 segundos, que sería nuestra posición inicial por ahora. Y haciendo el cálculo aquí, nos quedaría menos i más 2j, menos 3i menos 4j, y por lo tanto el desplazamiento nos daría menos 4i menos 2j, esto medido en metros. Y la velocidad media, nuevamente siguiendo esta idea, sería el desplazamiento en el intervalo de tiempo, que para este caso sería menos 4i menos 2j, que es lo que calculamos recién, dividido el intervalo de tiempo, que sería como tiempo final a los 5 segundos menos el tiempo a los 3 segundos, y por lo tanto esto nos daría menos 4i menos 2j entre 5 menos 3, esos 2, y por lo tanto nos daría menos 2i menos j, y esto medido en metros por segundo, y por lo tanto esa sería la velocidad media para el segundo intervalo. Finalmente, para el último intervalo de tiempo tendríamos que el desplazamiento nuevamente sería posición final, que vamos a considerar a los 6 segundos, menos la posición inicial, que consideraríamos en este caso a los 5 segundos. Así que reemplazando, nos daría acá menos 3i menos j como posición a los 6 segundos, menos a los 5 segundos, que sería menos i más 2j. Y por lo tanto, si hacemos el cálculo acá, nos quedaría menos 3i menos j, menos con menos, eso nos da un más, y menos con más nos daría menos 2j. Y por lo tanto, esto sería menos 3i más 2j, menos 3i más i nos daría menos 2i, y menos j menos 2j nos daría menos 3j medido en metros. No nos olvidemos porque es un desplazamiento, y por lo tanto la velocidad media, que la definimos como el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo, siguiendo esta misma idea, nos daría menos 2i menos 3j, y esto sobre el intervalo de tiempo, que sería como tiempo final a los 6 segundos, tiempo inicial a los 5 segundos, y por lo tanto esto nos daría menos 2i menos 3j entre 6 menos 5, que es 1, y por lo tanto esto sería menos 2i menos 3j en metros por segundo, y esta sería la velocidad media para el último intervalo de tiempo. Una definición muy importante, y que además está muy conectada a esta, es la de velocidad instantánea. Cuando el intervalo de tiempo es muy pequeño o muy cercano a cero, se dice entonces que esta velocidad media es una velocidad instantánea,
y corresponde a la derivada de la posición con respecto al tiempo, aunque eso lo detallaremos en otra oportunidad. Eso sí, debemos comentar que esta velocidad instantánea tiene la propiedad de ser tangente en cada punto de la trayectoria, dato que será importante más adelante para interpretar lo que sucede con la velocidad. Aquí aparece el concepto de rapidez, que está muy conectado al concepto de velocidad, aún siendo distintos. La velocidad está asociada al desplazamiento, que son cantidades vectoriales, mientras que la rapidez está asociada a distancias, que son cantidades escalares, y esto es porque nosotros definimos la rapidez como la magnitud del vector velocidad, de modo que de ahora en adelante vamos a denotar la rapidez simplemente como v sin la flecha arriba para distinguirla del vector velocidad. Las últimas cantidades relevantes para la descripción en cinemática, y que por cierto son las utilizadas posteriormente en dinámica, están asociadas a los cambios de velocidad. Estos cambios de velocidad también tienen relaciones entre distintos observadores inerciales y por ende sirven para construir cantidades que serán comunes para estos observadores. La cantidad que nace de esto es la aceleración, la que es definida como la tasa de cambio de la velocidad versus el tiempo que ocupa en este. Por lo tanto, la aceleración, que le vamos a llamar aceleración media, es el cambio de velocidad entre el intervalo de tiempo, y su unidad de medida en el sistema internacional es el metro por segundo cuadrado. Haciendo un análisis similar, al considerar intervalos de tiempo pequeños, se encuentra que la aceleración instantánea corresponde a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o sea que la aceleración, que en principio puede depender del tiempo, la vamos a definir como el límite de la aceleración media cuando este intervalo de tiempo tiende a cero, que es equivalente a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y entonces, para aplicar esta idea de aceleración, aquí tenemos un cuerpo que se mueve con velocidades de menos 2i menos j en metros por segundo y menos 4i menos 3j en metros por segundo también, en los tiempos de 2 y 4 segundos, respectivamente. ¿Cuál es la aceleración que experimenta el cuerpo en este intervalo de tiempo? Bueno, aquí nosotros no tenemos el detalle de cada velocidad, simplemente tenemos velocidades en dos tiempos distintos, así que lo que podemos calcular es la aceleración media. Y esta la definimos como el cambio de velocidad en el intervalo de tiempo que se requiere. Y aquí tendríamos que el intervalo de tiempo es el tiempo a los 4 segundos menos el tiempo a los 2 segundos, que sería el tiempo 2 si quieren, tiempo 2 menos tiempo 1. Y acá tendríamos la velocidad en el tiempo 2 menos la velocidad en el tiempo 1. Entonces, reemplazando, tendríamos la velocidad en el tiempo 2, que es a los 4 segundos, sería de menos 4i menos 3j, eso como velocidad en el tiempo 2, menos la velocidad en el tiempo 1, que sería menos 2i menos j. Así que haciendo esto con calma tendríamos menos 4i menos 3j, menos con menos nos da más 2i, y menos con menos nos da positivo todavía, sería más j, y esto dividido entonces 4 menos 2, que es 2. Y entonces aquí nos da menos 4i más 2i, eso sería menos 2i, menos 3i más j, eso nos da menos 2j, entre 2 y el resultado entonces sería de menos i menos j, que sería la aceleración media, y esto entonces, como estamos en el sistema internacional, sería medido en metros por segundo cuadrado. Y bueno amigos, dejaremos este primer video hasta este punto y los dejo invitados a que vean los siguientes videos, en donde abordaremos situaciones más específicas como el movimiento rectilíneo uniforme o el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, y también cómo interpretar gráficamente estos movimientos. También me gustaría dejarles algunas preguntas que espero me puedan responder en los comentarios, y las preguntas son: primero, ¿por qué es importante que las cantidades posición, desplazamiento, velocidad y aceleración tengan propiedades vectoriales? Y segundo, ¿cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento y entre velocidad y rapidez? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo, o si tienes consultas no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.